Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde, con el gusto y con el placer de siempre de estar nuevamente aquí con ustedes. De verdad, muchísimas gracias por esta enorme oportunidad. Hoy miércoles 27 de diciembre del año 2023. Prácticamente estamos a unos días para que este año llegue a su fin. Diciembre es el último mes del año, es prácticamente hacer un recuento de todo lo que estamos viviendo y de lo que vivimos en este año. Realmente estamos hoy, en este mes de diciembre, dando prácticamente las últimas notas informativas de lo que hemos venido haciendo durante este año. Entrevistas, análisis, mucha gente que nos ha acompañado el día de hoy a lo largo de este año, a quienes les agradecemos la oportunidad que nos dieron de estar con ustedes. Los personajes políticos, la gente que nos acompañó en las diversas entrevistas, hoy hacemos ese recuento de darles las gracias a los diferentes personajes que hicieron la noticia con nosotros el día de hoy. De verdad, muchísimas gracias a todos ustedes. Por ahí pues nos han hablado y nos han dicho que pues NP Noticias pues sigue dando pues la información, y que eso es bueno porque somos uno de los medios de comunicación con cierta antigüedad, diríamos que de los primeros cuando se inició el mundo de dar las noticias a través de las redes sociales. Al menos aquí en Coatzacoalcos habían 2 o 3 medios nada más. Hoy hablamos de más de 30, 40 medios de comunicación, aparte de que utilizan muy bien también las páginas de su Facebook, es decir, hacen sus notas a través del Facebook. Pero nosotros iniciamos hace aproximadamente 13 años, aquí estamos, seguimos dando la noticia, seguimos estando pues en donde nos gusta estar, que es aquí en este espacio de NP Noticias de la tarde. Hoy es miércoles, repito, miércoles 27 de diciembre. Estamos hablando del último miércoles de este año. El último. El domingo será fin de año. Estaremos celebrando la partida del año viejo, dándole la bienvenida al año nuevo, y que ojalá sea un año mucho mejor que el que hemos vivido durante este año, con una enorme cantidad, una enorme cifra de muertos, una enorme violencia en todo nuestro país, con un gobierno totalmente fracasado, un gobierno que no pudo con el crimen organizado, a pesar de tener todas las herramientas para poderlo hacer. No pudo, a pesar de tener un Congreso pues con una mayoría, a pesar de que se le otorgó al presidente López Obrador la Guardia Nacional, a pesar de que el ejército está en las calles, a pesar de que la Marina está en las calles, pero que ya prácticamente las tareas fundamentales, esas que se les encomendó por parte del gobierno federal, no las están realizando, o las realizan a medida de lo que pueden, porque hoy el gobierno les ha entregado otras actividades, llámese directores de aeropuertos, directores del Tren Maya, del corredor interoceánico, de las aduanas, de los bancos del bienestar, en fin, otras actividades alejadas totalmente de su responsabilidad principal, y de que estos elementos castrenses deberían de estar en los cuarteles, como lo anunció en campaña el hoy presidente de la República, que al llegar se dio cuenta que no iba a poder con el paquete, y que no ha podido con el paquete, desgraciadamente. En fin, un gobierno que se ha caracterizado también por ser muy mentiroso, un gobierno que se dedica a injuriar, a desnostar, a calumniar a quien se le ponga enfrente por el simple hecho de no pensar igual. Eso es lo que estamos viviendo el día de hoy
un gobierno que busca siempre dar otras cifras, dar otros datos, tratar de confundir a la sociedad mexicana, que se ha dado cuenta perfectamente de la clase de gobierno que hoy tenemos, como lo que sucedió no hace muchos días con lo de las cifras de los desaparecidos, donde el gobierno federal dio un nuevo censo de aproximadamente 12.300 personas desaparecidas, según el nuevo censo del gobierno federal, y no 111.000, como es la cifra registrada anteriormente en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, con corte al 20 de agosto del 2023, pero insistieron en que no se han borrado personas. Todo esto, todos estos datos que dio el presidente López Obrador en su habitual conferencia de las mañanas, pues generó una serie de descontento, una serie de cuestiones en las que los ciudadanos se manifestaron totalmente ofendidos por estas cifras que el gobierno ha querido manipular, y sobre todo por los familiares de los desaparecidos, ¿no?, que salieron a hablar y a decir que el gobierno mentía descaradamente sobre las cifras de los desaparecidos. Un nuevo censo que arrojaba 12.377 personas desaparecidas. Entonces, al presentar la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada, creada a partir de la estrategia en la Ciudad de México y tomando como base pues precisamente al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Registradas, que se inició en mayo del 2023, en la presentación el presidente detalló que de las 110.964 personas registradas como desaparecidas, solamente pudieron confirmar como desaparecidas, óigalo usted bien, 12.377. Y bueno, todo esto, repito, generó una serie de contradicciones y de dimes y diretes, al grado que hubo manifestaciones de los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas. Y bueno, al final de cuentas el presidente tuvo que rectificar en una de sus mentiras más. De esas tantas mentiras, le han contabilizado miles de mentiras a este presidente. Es el presidente más mentiroso que nos ha tocado tener, miles y miles de mentiras que ha dicho este presidente en sus mañaneras. Y bueno, tuvo que rectificar y pues decir que efectivamente la comisión de búsquedas sí tenía otras cifras, otros datos, y no los que había dicho hace unos días, y ante ello dijo que no se iba a actuar de manera irresponsable y de manera tramposa. Entonces el presidente pues prácticamente pues dio a conocer otras cifras muy importantes que se adaptan y se adecúan a las que hoy tienen los familiares o los que encabezan los colectivos de búsquedas de personas desaparecidas. Aseguró hoy miércoles, aseguró el presidente, que no se actuará de manera tramposa, como él lo viene haciendo en el registro sobre personas desaparecidas en México, que queremos que quede claro que no se va a actuar de manera tramposa, dijo. Por su parte, la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de México, Teresa Guadalupe Reyes, aseguró que aún están buscando a 92.000 personas desaparecidas con diferentes niveles de aproximación, luego de que el gobierno federal ofreció una cifra de cerca de 12.000 personas hace varios días. De 12.000 que estaban desaparecidas, de las ciento y tantas mil que habían dicho, el gobierno dijo que eran 12.000, y ahora ya rectificaron y efectivamente dicen que están buscando a 92.000 personas. Qué barbaridad con este presidente, uno de los presidentes más mentirosos que habríamos podido tener. Bueno, en términos de lo que hemos estado trabajando, dice la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, podríamos decir que conforme al dato de 110.000 desaparecidos que había en esos momentos, hemos localizado a 16.000 y seguimos buscando a 92.000 personas aproximadamente, con diferentes niveles de aproximación. Esas son las cifras exactas de
que el gobierno intentó esconder y que, bueno, pues prácticamente se les cayó el teatro que pensaban montar cuando se manifestaron los diferentes colectivos. Y si el presidente dice que no existen las personas desaparecidas, entonces dejan de existir. Desaparecer a los desaparecidos en un gobierno cruel y cobarde, como lo señala Jacques Cousteau, un columnista. La semana pasada el gobierno federal anunció que hizo un nuevo censo de personas desaparecidas y cruzó los datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas con los de otras instituciones como el IMSS, el ISSSTE. El resultado de este ejercicio es que de un plumazo aparecieron decenas de miles de personas y se borraron otros miles de registros de desapariciones, así de ese tamaño. Así como por arte de magia, el gobierno solucionó la crisis de las personas desaparecidas en México y de un momento a otro, este sexenio pasó de ser el peor en términos de desapariciones a convertirse en el mejor. De más de 110,000 personas desaparecidas, reconocidas oficialmente, pasamos a 12,000, es lo que había dicho no hace muchos días, ¿no? Y bueno, pues las manifestaciones, los colectivos advirtieron que el discurso de López Obrador criminaliza a las víctimas de desaparición y advirtieron que es falso que el gobierno cuente con información para hallar a 26,000 personas más. Asimismo, sostuvieron que las autoridades estatales y federales están abdicando en su responsabilidad de buscar a las personas desaparecidas y evitar que se perpetren más crímenes de este tipo. Es un gobierno de lo más ruin, de lo más vil, de lo más cobarde y de lo más cruel, de los más mentirosos, el que encabeza López Obrador. Y lo que son las cosas, la gran mayoría de las personas que han aparecido es porque los colectivos de las madres que andan buscando a sus hijos, al esposo, al hermano, al tío, al abuelo, son las que han encontrado las fosas clandestinas. Los números que existen es porque ellos los han encontrado. No hay fiscalías, o son muy raras las fiscalías que les den acompañamiento, que les den seguimiento. Incluso han llegado los colectivos de búsqueda de desaparecidos, familiares de los desaparecidos, que le han pedido al crimen organizado que les permitan buscar en determinado lugar o en determinado sitio, porque la autoridad que tiene pues la fuerza del Estado para poder llevar a cabo sus tareas, que en este caso provienen de las madres o de los familiares de los desaparecidos, pues simplemente no han podido y no pueden, al grado que los familiares, repito, les han tenido que pedir permiso a los diferentes grupos criminales para poder buscar en determinados sitios cuando ellos tienen información que alguien les pasa. En tal lugar hay un cuerpo enterrado, en tal lugar hay fosas clandestinas, y han sucedido casos en donde han matado a familiares de los que andan buscando a los desaparecidos, como casos recientes que hemos visto, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué han hecho estos presidentes o encargados de los colectivos? Han tenido que pedir permiso al crimen organizado, a la delincuencia organizada, para poder buscar o para poder encontrar a sus familiares. De ese tamaño es lo que dicen los diferentes colectivos, que el gobierno ha abdicado, es decir, ha dejado de cumplir con sus tareas, se ha desistido de hacer su responsabilidad de buscarlos, y pues ellos tienen que seguir en la lucha y le piden permiso a la delincuencia organizada. De ese tamaño el fracaso del presidente López Obrador en este tema tan importante, como el gran fracaso también en el tema de salud, donde incluso no hace mucho el presidente López Obrador anunció una megafarmacia en el centro del país, allá en la Ciudad de México, cosa que no se ha podido hacer. Es un grandísimo mentiroso el que tenemos el día de hoy. Bueno, acaba de anunciar también
que iba a tener una gran cantidad de medicamentos. No se pudo hacer. A 2 días de la apertura no se observa la llegada de medicamentos, preparativos finales y mejoras en la infraestructura para el almacén de 97,000 metros cuadrados. Imagínese usted, la megafarmacia que se ubicará en Huehuetoca, Estado de México, está a punto de ser inaugurada luego de que se realizaran trabajos e incentivos de mantenimiento y mejoras en la infraestructura del almacén de 97,000 metros cuadrados, que albergará, según todos los medicamentos del mundo, que anunció hace unos días el presidente López Obrador, este grandísimo mentiroso que tenemos como presidente. El almacén, que antes era una tienda departamental, fue pintado de blanco y se le instalaron estructuras tubulares para el almacenaje de los fármacos, así como lámparas y paneles solares. Además, se reencarpetó el acceso al lugar y se removió el óxido de la barda perimetral. Sin embargo, a 2 días de la apertura prevista para el próximo viernes 29 de diciembre, aún no se observa la llegada de camiones que transporten los medicamentos que se supone serán resguardados ahí para terminar con el desabasto en el país. Imagínese usted, digo, no hay peor ciego que el que no quiera ver, pero esto es otra mentira del presidente, es darle más a tole con el dedo a aquellos ciegos, aquellos que pues están chupándose el dedo, ¿no? Y creen que este presidente pues ha sido uno de los mejores, cuando la realidad es que en el tema de corrupción, en el tema de salud, en el tema de seguridad, ha sido un verdadero fracaso. Durante un recorrido realizado por el Gran Diario de México, algunos de los trabajadores que participan en la limpieza del lugar revelaron que iniciaron labores hace semana y media y que solo entran y salen camiones que llevan material para el lugar, pero ninguno con medicamentos. La renovación del pavimento en el camino que conecta con la carretera Jorobas-Tula y conduce a la entrada principal del almacén comenzó el viernes 22 de diciembre, una semana antes de la apertura del almacén de 97,000 metros cuadrados. El estado del camino era deficiente, con muchos baches, y solo la mitad del carril estaba disponible para el tráfico hasta principios de este mes. Pues vamos a ver, pero a 2 días, pues parece ser que no hay nada en esta mega farmacia, ¿no? Porque pues la verdad que quién sabe en qué va a terminar todo este rollo. Pero el presidente de la República pues se empeña en seguirle dando a tole con el dedo a los ciudadanos. Terrible lo que estamos viviendo el día de hoy. Este almacén será operado por Birmex, ha generado expectativa entre los habitantes de la zona que ven una oportunidad de empleo. Algunos de ellos han acudido a solicitar información, aunque no se ha hecho una convocatoria oficial. Y no dude usted que ahí también vaya a llegar el ejército, la Guardia Nacional o de la Defensa o de la Marina a hacerse cargo de este almacén, algún general como director de este almacén, porque a eso es lo que le encanta al presidente de la República, sacar al ejército de sus tareas principales, que no eran tampoco las de seguridad nacional, porque el ejército no está para eso, y el mismo presidente lo reconoció siendo candidato a la presidencia de la República cuando andaba en campaña, lo dijo que los iba a regresar, porque sus tareas son otras, no son de ejercer de seguridad pública, sino vigilar la soberanía de nuestro país, que no haya invasión de algún ejército enemigo, cuidar nuestras fronteras. Está creado para otro tipo de actividad y no de seguridad pública, como hoy están el ejército, la marina y la Guardia Nacional, que al final de cuentas también es ejército y que están bajo el control del ejército. En fin, vamos a ver. Solo hay personal armado de la Policía de Protección Federal que vigile el acceso y hace rondines por el camino privado que lleva al almacén. Pero de ahí en fuera
no hay nada. La megafarmacia es parte de la estrategia del gobierno federal para garantizar el abasto de medicamentos en todo el país. 5 años tardó en darse cuenta el gobierno federal que había desabasto de medicamentos. 5 años en los que han muerto también miles de gentes por falta de medicamentos para problemas graves, llámese hipertensión, diabetes, cáncer, en fin, una serie de problemas graves y no había medicamentos. Ya veremos qué más pasa, pero es otra grandísima mentira lo del gobierno federal, como viene siendo también la gran mentira de lo del corredor interoceánico, ¿no? Lo de los trenes para el corredor interoceánico. 2 trenes que, el pasado 22 de diciembre se inauguró esta línea del tren que conduce de Coatzacoalcos a Salina Cruz, Oaxaca, el corredor interoceánico, mayormente conocido así, que vendría a darle un respiro al canal de Panamá para poder transportar mercancía rumbo al Pacífico, rumbo al Atlántico. Y pues no, ha sido un verdadero fracaso porque ha servido como paseo recreativo, pero el corredor interoceánico se supone que estas vías iban a servir para transportar la mercancía a una gran velocidad y llegar rápidamente a su destino, para poder transportar en el puerto de Salina Cruz, Oaxaca, y irse rumbo a los Estados Unidos. Pero pues esto no ha sucedido así. El tren ha dado servicio el viernes pasado que fue inaugurado, pero de clase turística, porque imagínese un tren que corre 35 kilómetros por hora, imagínese usted, o sea, es una cosa que no tiene ningún sentido. Te tardas 8 horas en llegar a Salina Cruz, Oaxaca. Mucha gente va a preferir viajar por ahí, pero como una mera cuestión turística, algo recreativo, que repito, pero que también se alzan las voces para decir que el propósito fundamental del corredor interoceánico no es este. El corredor interoceánico tiene como propósito fundamental correr a mayor velocidad, para que todas las mercancías que van a ir hacia los Estados Unidos, llegando primero al puerto de Salina Cruz, Oaxaca, pues lleguen inmediatamente y se genere beneficios con el ahorro del tiempo en su transportación. Pero lo que estamos viendo el día de hoy es una gran falsedad, no es así. En fin, mire, el gobierno federal recicló, para acabarla de amolar, para el tren interoceánico, 2 trenes alemanes comprados en 2015 por Rafael Moreno Valle, entonces gobernador de Puebla. Las máquinas de la marca AG fueron usadas para el fracasado tren turístico Puebla-Cholula, que operó de enero de 2017 a diciembre del 2021. Y es un ejemplo de la incosteabilidad de la mayoría de los trenes de pasajeros, de acuerdo con analistas del sector. La Secretaría de Marina, pues es la encargada del tren interoceánico, le compró al gobierno estatal los trenes, que fueron repintados y ya aparecen en la póliza de seguro del interoceánico para 2024, pero se desconoce públicamente cuánto pagó por ellos el gobierno federal. Este presidente, que se quejó tanto de la falta de transparencia de los presidentes del pasado, hoy hace prácticamente pues lo mismo o peor que los gobiernos pasados. Este presidente que está hoy, que decía que había que rendir cuentas, hace todo lo contrario de lo que él exigió. En fin, el Puebla-Cholula fue un tren ligero o tren tranvía que solo recorría 17.2 kilómetros a velocidad promedio de 35 kilómetros por hora, en cuya compra y puesta en marcha se gastaron más de 1.100 millones de pesos. El costo de mantenimiento durante 5 años fue de 344 millones de pesos, mientras que el tren solo logró recaudar 5 millones de pesos, según informó en agosto el actual gobernador Salomón Céspedes.
La línea Z del interoceánico, inaugurada el 22 de diciembre, recorre 308 kilómetros de Salina Cruz a Coatzacoalcos, en zonas de vegetación densa, con múltiples puentes, pendientes y curvas que se han buscado modificar para que la vía pueda ser usada por trenes de carga más pesadas, pero no se ha hecho. El tren, y aquí viene la comparación que sería muy bueno analizarla. El tren Puebla-Cholula operaba en una zona urbana con cerca de 2 millones de habitantes. Salina Cruz y Coatzacoalcos suman poco más de 400,000 habitantes, y de las otras 8 localidades comparadas de la línea Z, ninguna tiene más de 40,000 habitantes. Imagínense usted, estamos hablando aproximadamente de unos 500, 600,000 habitantes que hay en toda esta zona. Nada que se acerque a los 2 millones de personas de allá de la parte de Puebla, Cholula, ¿no? En esta zona urbana. Bueno, en 2020, cuando iniciaron las obras de rehabilitación, la paraestatal Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec reportó 103 siniestros en las líneas Z, K y FA, que también forma parte del proyecto interoceánico y solo se usaban para carga. Los fenómenos naturales, el vandalismo y el mal estado de las vías fueron las principales causas de accidente. Del 2021 a 2023 solo hubo 82 siniestros, porque las vías han tenido poco uso para dar paso a las obras. La Marina también compró en 2023 20 carros de pasajeros, 36 locomotoras y 245 unidades de arrastre para carga, aunque estas últimas terminarán de ser entregadas en julio del 2024, imagínese usted. Y para colmo, los contratos no son públicos, para que usted lo vaya sabiendo. Bueno, el dinero salió de un fideicomiso de la Marina, creada en 2022 por mandato presidencial, que recibe fondos de trámites aduaneros. O sea, lo que se recauda en la aduana va a este fideicomiso de la Marina. Nada más para que se dé usted cuenta. Para competir con el canal de Panamá, se busca que la línea Z pueda mover más de 2 millones de toneladas de carga anual, pero en 2022 transportó, imagínense usted, 27,745, y en 2023 solo 13,284, ante las disrupciones provocadas por las obras de rehabilitación. Ni en su mejor momento, vamos a decirlo así, ha logrado transportar, cuando menos, unas 100,000 toneladas, y se busca que pueda mover esta parte para poder tener competitividad con el canal de Panamá, más de 2 millones de toneladas de carga anual. Nada, es terrible, de verdad. Bueno, 13,000, la operación de trenes de carga de mucha más capacidad es crucial para los polos de desarrollo para el bienestar. Los parques industriales a lo largo de la ruta de la línea Z, 5 de los cuales ya fueron concesionados por la Marina y 3 más que están en concurso. En términos generales, es incosteable esto, porque imagínense usted, allá en Puebla se le dio mantenimiento en los 5 años que estuvo operando, 7 años que estuvo operando, 5 años de diciembre de 2017 a 2021, se le dio un mantenimiento de 344 millones de pesos. Se recaudaron 5 millones, ¿oyó? Y en este trayecto del Cholula-Puebla, los habitantes de esta zona tienen un alrededor de aproximadamente, se habla de 2 millones de habitantes, o sea, hay más densidad poblacional, se supone que lo ocupan más, y sin embargo nada más logró recaudar 5 millones de pesos, del 17 al 21. Ahora imagínese usted la de Coatzacoalcos, Salina Cruz, donde hablamos de 600, 700 mil habitantes y no todos viajan. O sea, es incosteable de entrada esto que estamos viendo.
¿Que es recreativo? Bueno, sí, pero el corredor interoceánico tiene como propósito fundamental transportar carga y no correr a 30, 40, 50 kilómetros. Necesita correr 150, 200 kilómetros por hora. Lo hemos platicado con varios analistas. Porque si se trata de ir a 35, 40 kilómetros por hora, pues siguen transportándolo en tráiler, lo que vaya a transportarse hacia el puerto de Salina Cruz, Oaxaca. Y no va a haber competitividad, que es lo que se busca para ayudar al Canal de Panamá en el transporte de la mercancía hacia los Estados Unidos. En pocas palabras, estamos ante un fracaso más de uno de los proyectos del gobierno federal que nada más inaugura por inaugurar sin tomar en consideración realmente de entregar obras realmente competitivas. Así está pasando con el Tren Maya. Ahorita es la novedad, pero ya verá usted dentro de poco. Y estamos hablando que el corredor, que el Tren Maya tenía al inicio, se le iba a invertir creo que 120,000 millones de pesos, si no mal recuerdo. Las últimas cifras, estamos hablando de más de 500,000 millones de pesos, o sea, medio billón, 500,000 millones. O sea, ¿qué tanto se ha elevado? Más de un 400%, ¿no? Bueno, la refinería de Dos Bocas tenía un presupuesto de inicio para construirse de 8 millones de dólares. Hoy hablamos de más de 20,000 millones de dólares. De 8,000 millones de dólares a más de 20,000 millones de dólares. Imagínese usted. Para que se dé usted cuenta cómo está operando el gobierno con nuestro dinero y qué es lo que está haciendo. Obras de relumbrón, obras que únicamente buscan hacer quedar bien al presidente, pero que son incosteables. ¿Cuándo se va a recuperar ese dinero? Lo que hoy se ha invertido. La refinería de Dos Bocas hasta el día de hoy no está produciendo ni siquiera 1 litro de gasolina, y eso es terrible, de verdad terrible lo que estamos viviendo el día de hoy. En fin, así están las cosas. Oiga, y aquí en el estado de Veracruz, ya ni le platico lo del show de Lenia Batres, la que va a ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se dio un agarrón ahí con una vecina, luego puso una demanda ante un juez de distrito, le desecharon la demanda porque el juez de distrito dijo que no era competente o es incompetente para conocer de estos asuntos entre particulares, que exhibe el desconocimiento jurídico de la hoy ministra, que empezará a partir del 2 de enero por 15 años, Lenia Batres, la hermana del jefe de gobierno Martí Batres allá en la Ciudad de México. Imagínense usted la clase de persona que va a tener que resolver asuntos importantes, controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad, leyes secundarias, constitucionales, desde luego. Imagínense esta persona con un total desconocimiento jurídico como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y párele, porque según el presidente de la República, los próximos ministros, por eso quiere la mayoría en la Cámara de Diputados, quiere llevar a cabo una reforma judicial en la que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sean elegidos a través del voto popular. Hay que imaginarse, por ejemplo, al crimen organizado apoyando a algún personaje para que llegue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, metiéndole un chingo de billetes, bastante dinero para lograr imponerlo, y cuando llegue ese personaje a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿a quién cree usted que apoyará o bajo las órdenes de quién estará? Eso es lo que andamos buscando con este presidente que el día de hoy tenemos aquí en nuestro país. Uno de los personajes más mentirosos que nos pudo haber llegado como presidente de México. Bueno, mire, hay por ahí un tema
con Rocío Nale aquí en Veracruz. Acaba de nombrar al alcalde de Martínez de la Torre. Digo, yo la verdad, yo no sé qué trae Rocío Nale en contra de los sureños de aquí del sur de Veracruz, donde se supone que está la fuerza importante de Morena, la corcholata Rocío Nale, quien busca ser la candidata a la gubernatura del estado de Veracruz. Esta señora que surgió de aquí de Coatzacoalcos, Veracruz, la tierra que le dio marido, que le dio hijas, que le dio trabajo, que le dio dinero, que le dio poder. La déspota extitular de la Secretaría de Energía, la misma que no ha podido cumplir con la reclasificación de las altas tarifas eléctricas, la misma que dejó una estela de una enorme corrupción alrededor de la construcción de la refinería de Dos Bocas, la que está señalada de entregarle contratos multimillonarios a compadres y amigos, y en donde su marido José Peña es el encargado de operar económicamente con aquellos contratistas a través de exigirle pues el moche. Una campaña que está totalmente atiborrada de lonas publicitarias que la apoyan como la candidata a la gubernatura. La misma persona que dice sentirse orgullosa del sur de Veracruz y de Coatzacoalcos, hoy ha mandado al diablo a todos aquellos que están cercanos a ella, como el alcalde de Coatzacoalcos, como a Víctor Carranza, como a Miguel Pintos, como a verdaderos morenistas fundadores de aquí de Coatzacoalcos, y ha nombrado o ha decidido nombrar al alcalde de Martínez de la Torre, Rodrigo Calderón Salas, como el coordinador de campaña y precampaña rumbo a la gubernatura del estado de Veracruz. Rocío Nale es la actual coordinadora de los comités de defensa de la mal llamada Cuarta Transformación, este adefesio político con el que según ellos están transformando el país, cuando la realidad es que resultaron más corruptos y más ineptos que los prianistas a quienes tanto critican diariamente. Bueno, pues esta virtual candidata a la gobernatura ha decidido nombrar a un personaje allá del norte del estado. Rodrigo Calderón Salas es alcalde, hoy alcalde con licencia, quien será el coordinador de la campaña de Rocío Nale. Rocío Nale viene desde hace mucho tiempo, aparte de que es una persona muy déspota y muy grosera, muy malagradecida con la gente que le ha dado su confianza, como aquí en Coatzacoalcos. Está totalmente molesta porque en la encuesta pasada que se hizo para elegir a quién iba a ser el coordinador de los comités estatales, que al final resultó ella porque Manuel Huerta decidió declinar para que ella fuera la candidata. Y aquí en el del sur de Veracruz está comprobado que quien ganó la encuesta en el sur de Veracruz fue Sergio Gutiérrez Luna, quien venía respaldando al exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Sergio Gutiérrez Luna, al menos aquí en el sur de Veracruz se dice, ganó la encuesta. No la alcanzaba, hasta donde se sabe, pero el sur de Veracruz se inclinó por un veracruzano que era Sergio Gutiérrez Luna. Eso no le ha caído nada bien a la zacatecana que busca ser gobernadora de este estado. Las diversas encuestas dicen que Veracruz debe de ser gobernado por un veracruzano y no por una zacatecana que ha resultado nefasta para los cargos públicos y para el trato con las personas. Alguien que ha decepcionado, que ha resultado peor que lo que tanto criticaba de los funcionarios de los gobiernos del PAN o del PRI. Rocío Nale, en una muestra de total desprecio hoy nuevamente, ha nombrado a una persona del norte del estado como su coordinador de campaña para la gubernatura del estado de Veracruz. Qué terrible
qué bofetada le ha asestado a quienes pues prácticamente se sienten pues seguros con ella, de decir, pues prácticamente la alaban, le aplauden todos los días, pero hoy les ha dado una bofetada y vamos a ver si reaccionan o no reaccionan, o si siguen pensando que es la idónea para gobernar este estado, aunque una gran parte de los ciudadanos se han manifestado por decir que Veracruz debe de ser para los veracruzanos. Ya veremos, porque también además está el tema de la constitucionalidad de su candidatura, porque no es originaria de Veracruz, ella nació en Zacatecas, quiso cambiar la ley para que todos aquellos que tuvieran hijos en Veracruz pudieran considerarse veracruzanos, no se logró. Lo único que la sostiene es la residencia que dice tener aquí en Coatzacoalcos de más de 20 años o 30 años, pero hay que recordar que no hace mucho se fue a radicar a Villahermosa, Tabasco, durante estos 5 años y venía para acá de repente. Entonces, independientemente de eso, el único requisito que tiene, según hasta donde se sabe, es el de residencia. Pero hasta eso puede ser cuestionable y parece ser que se va a ir a resolver, o lo tiene que resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Alguien tendrá que resolver este tema, porque zacatecana no es hija de padres veracruzanos tampoco, y tampoco pues nació aquí en este estado, porque la constitución política de los estados de Veracruz dice, la constitución política de Veracruz dice que haber nacido en Veracruz o ser hijo de padres veracruzanos y tener residencia de más de 5 años. El único requisito que cubre, hasta donde se sabe, es tener residencia de 5 años aquí en el estado de Veracruz. A ver si no se le cae la candidatura a doña Rocío Nale, porque por ahí dice el dicho, del plato a la boca se cae la sopa. Bueno, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Saludos al licenciado Juan Carlos Charleston Salinas, que hoy nos está viendo, nos está sintonizando. Gracias, licenciado, por la oportunidad de que nos vea el día de hoy. De verdad, muchísimas gracias. Que la pasen ustedes muy bien, que tengan un excelente día. Y si no nos vemos por cualquier cosa, yo deseo que tengan ustedes un excelente inicio de año, un feliz término de año y un feliz inicio de año. Que el próximo año todos nuestros deseos, todas nuestras metas, todos nuestros propósitos, nuestros objetivos se cumplan. Que haya salud principalmente, que haya trabajo, que es muy importante eso. Y seguramente teniendo salud habremos de salir adelante. Les mando un fuerte abrazo, que Dios los bendiga mucho y estaremos viéndonos en nuestra siguiente emisión. Hasta pronto, feliz tarde, feliz inicio de año, feliz término de año y feliz inicio de año 2024. Gracias, hasta pronto.